sintetizar dos mensajes respectivos a las presentaciones. Una, lo que señala el doctor Ricardo Cortés, es todo un repertorio de herramientas donde el propósito es tener asesoría, acercamiento, orientación y contacto con la ciudadanía para que pueda haber en todo momento un acompañamiento. Durante una epidemia es normal que existan enormes sentimientos de incertidumbre y se necesita tener un punto de referencia, o muchos, pero en este caso es el punto único del Gobierno de México para que pueda las personas, la ciudadanía, tener acceso pronto a información también en tiempo real. Entonces les recordamos que estamos en la fase 3, la fase 3 es una fase, como la hemos descrito desde hace muchas semanas, de extremada velocidad en el cambio de la epidemia en cuanto al número de casos que se van presentando todos los días. Y esto, sin duda, puede necesitar una asesoría muy pronta. Por lo tanto, además de este número 800-0044-800, no olviden que está el número de emergencias 911 en toda la República, en todo el país. Si usted tiene dudas sobre qué debe hacer, en dónde se debe atender, para usted, para un familiar, para un ser querido, para un conocido o conocida, y no encuentra rápidamente una respuesta, marque al 911. Eso es completamente válido y en todo momento. Y el doctor Cortés nos irá actualizando, como lo ha venido haciendo, de las distintas herramientas. Próximamente les presentaremos una nueva funcionalidad de esta herramienta COVID-19 MX, con algunos detalles adicionales que nos van a ser sumamente útiles. La herramienta ya está lista, se están haciendo algunos pilotajes finales y próximamente lo presentará el doctor Cortés. Respecto al informe técnico, reiterar el tema de en qué estamos, qué se espera que ocurra en los próximos pocos días y semanas. Estamos en la fase 3 y resumo lo que ha ocurrido desde febrero 28. Tuvimos un cambio en la velocidad, primero en la ocurrencia, no teníamos casos. En México empezamos a hacer vigilancia epidemiológica centrada en el enfoque de contención comunitaria, centrada en casos sospechosos, desde antes de que tuviéramos el primer caso confirmado. Gracias a tener esa vigilancia instalada, que empezó a funcionar desde el inicio, pudimos detectar el primer caso. Y posteriormente se dio seguimiento durante toda la fase 1 con este abordaje. Como lo preparamos y lo anunciamos, cuando nos anticipamos a la fase 2 con medidas de fase 2, todavía en fase 1, dimos un cambio muy importante hacia las intervenciones, pasando de la que depende de la identificación de individuos a una medida general, colectiva, masiva, en la que más de 67 millones de personas salen del espacio público y con ello contribuyen a reducir los contactos, los contagios. Esto quiere decir que se suspende la vigilancia orientada en personas, en casos sospechosos. No, esta sigue y ha seguido hasta el minuto de hoy, solo que su efectividad como medida poblacional es limitada. Entonces, esta nos sigue siendo de gran ayuda para ciertas comunidades locales. Ustedes mismas, como miembros de esta comunidad, lo experimentaron cuando tuvimos aquí un caso en una persona del equipo y varios de ustedes se convirtieron en contactos, y lo que se hizo es exactamente lo que ha ocurrido. Y cuando entramos a fase 3, lo definimos, como también estaba estipulado desde el inicio, por el progresivo incremento de contagios y también por la dispersión epidémica, cuando ya se presentaban varios brotes simultáneos en las principales ciudades del país. Y en la fase 3, como lo anticipamos desde varios días antes de entrar en fase 3, alertamos que cambiaríamos el enfoque de la vigilancia, es decir, todo esto es un elemento planeado, y que el enfoque de la vigilancia estaría centrado en el seguimiento de la ocupación hospitalaria y esta maravillosa herramienta que nos proporciona las ciencias matemáticas a través de grupos académicos muy vigorosos, coordinados por CONACYT y estas comunidades que pertenecen a instituciones públicas de investigación. Y así lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Ahora, finalmente, ¿qué quiere decir aplanar la curva? Aplanar la curva
Primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva y ya no sería epidemia. Querría decir que ya no hay más casos al día siguiente de los que había el día anterior. Así no se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas. La curva es curva porque aumenta el número de casos, llega a un punto máximo y luego desciende el número de casos, hasta llegar a un punto mínimo. Y aquí sí ya desaparece. Estamos aquí, como lo pueden ver en todas las gráficas que ponemos. Estamos aquí, subiendo todavía, subiendo. En estos días, como lo hemos comentado a partir de las predicciones matemáticas, entre el 6 y el 8 de mayo, estamos llegando a aquí. Posteriormente empezaremos a descender, es decir, el número de casos que se presenten al día siguiente será menor de los que se presentaron el día previo, ¿sí? Entonces, no esperemos o no busquemos una curva plana donde no hay curva plana, lo que hay es una curva. Cuando decimos esta expresión para fácil comunicación, aplanar la curva, quiere decir que comparada con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran implantado las medidas de salud pública, que son estas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido una curva así. A mí me parece que es bastante claro, pero yo les pido ayuda a ustedes como comunicadoras y comunicadores si creen que esta idea no ha quedado clara a pesar de las múltiples gráficos que hemos presentado. Una curva así es más grande y más aguda que una curva así. Entonces esta curva, decimos, es una curva más plana que esta curva, ¿sí? Y finalmente, una característica muy interesante de las enfermedades infecciosas de interés epidémico es que tienen una progresión exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? En un lenguaje llano y directo, quiere decir que el número de casos que se presentan al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente es progresivamente mayor, pero no en un aumento lineal. No es que vaya 2 y otros 2 y otros 2. La escala no importa, o 300 y luego 300 y luego 300. Lo que quiere decir es que al día siguiente vamos a tener una proporción que es mayor que el día anterior. Esto, les comento aquí un dato histórico interesante, esto se describió en 1798 para las poblaciones humanas, y un famoso clérigo británico, Thomas Robert Malthus, describió lo que hoy se conoce como el principio o la ley de Malthus en un famosísimo libro que se llama El principio de las poblaciones. Y lo que describió es precisamente esta progresión exponencial, también conocida como progresión geométrica, en donde, en la medida que una persona o una pareja, voy a tomar el caso poblacional, que es el originalmente descrito, aquí tenemos una pareja, son dos, y procrean a más de un hijo, más de 2 hijos, ahora tienen 3 hijos, o hijas por supuesto, y entonces 3 es más que 2. Si eso ocurre a nivel poblacional, evidentemente la siguiente generación es más grande que la previa. Entonces no hay un reemplazo, sino hay más allá de un reemplazo. 3 o 5 o 7 o 20, en esos tiempos seguramente eran varios, más que 3 hijos. Con las enfermedades infecciosas ocurre lo mismo. Una persona produce más de un caso, no contagia nada más a una, posiblemente contagia a 2 o 3, concretamente COVID, el virus SARS-CoV-2, su número de reproducción es entre 2 y 3, 2.5, 2.7. Quiere decir que para cada persona infectada, el resultado en la siguiente generación es más que una persona contagiada. Si fuera una, le reemplaza y habría una progresión lineal. Si hay más de una, aumenta y aumenta y aumenta. Y entonces se ve esta curva exponencial. Y a nadie debería sorprenderle que obviamente la velocidad con la que se logra cierto número de casos es cada vez más rápida. A lo mejor nos tardamos 20 días en tener 200 casos y luego nos tardamos
10 días en tener esos casos, y luego nos tardamos 5 días en tener ese mismo número de casos, y luego nos tardamos 2 días en tener ese número de casos. 1798, Thomas Malthus. Es un elemento interesante, ¿no? Bueno.